Claro y Directo MX.com y Radio Independiente de México presentan Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta donde la noticia es tu opinión. Bienvenidos y comenzamos. La violencia es, en palabras de aceptación del actual gobierno, una asignatura pendiente. El país no se ha logrado pacificar a partir de la política de abrazos y no balazos o de atender las causas de desigualdad para erradicar la violencia. Pero este año 2020 es uno que se ha marcado por el aumento de la violencia en contra de las mujeres y las voces enardecidas que se han levantado para protestar por el aparente desinterés y la percepción de un abandono oficial. El gobierno de la Cuarta Transformación, que ondea la bandera del respeto a los derechos humanos y en particular al de la búsqueda de la equidad de género, no pudo nunca en este año encontrar un punto intermedio entre la violencia contra las mujeres y la defensa de sus ideales políticos. Este es el recuento de una muy dolorosa historia. Francisco N., un ingeniero civil detenido ayer por la policía, narró que su esposa Ingrid Escamilla, con quien tenía de relación 5 años, se había enojado porque él andaba bebiendo, estaba alcoholizado. La discusión derivó en un enfrentamiento, ambos se agredieron y él utilizó un cuchillo que tenía ella a la mano, se lo quitó, con él la mató y después la desolló, la destazó. Los hechos ocurrieron en la calle
Altamagno en la colonia Vallejo, aquí en la capital de la República Mexicana. La policía llegó a la zona y encontraron al sujeto efectivamente con el arma homicida, completamente ensangrentado, y los restos de la mujer regados en la casa, y algunos los había intentado tirar al drenaje. Esto es en términos generales lo que pasó. El sujeto fue detenido y a bordo de la patrulla confesó su crimen. Vamos a escuchar lo que le dijo a la policía. Le dibujé al drenaje. ¿Al drenaje lo aventaste? ¿Por qué quieres ocultar los hechos? Por vergüenza, miedo. ¿Tienen más familiares por aquí cercas? ¿Quién? Tú. Pues aquí cerca. Sí, pues aquí vivimos en la ciudad. ¿Qué familiares tienes? Mis hijos. ¿Tienes tus hijos? ¿Y ella tenía más familiares por aquí? No, ¿Estaba sola? pues sí. O sea, sí tiene familiares, pero están en Ecatepec. Ah, en Ecatepec, allá ven sus familiares. Yo tengo cosas en mi mano. Ya estás. Te agradezco. Bueno, déjeme darle 2 datos sobre este tema. El primero, en 2019, Ingrid, la mujer que hoy está muerta, interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar ante las autoridades aquí en la capital del país. Pero, como muchos, miles, si no es que más del 90% de este tipo de denuncias y de casos, se archivó en donde se presentó. Ella entonces, ante, pues seguramente la falta de atención ante la autoridad, ¿qué puede hacer una mujer después de acudir a presentar una denuncia y que no pase absolutamente nada? Bueno, ella decidió darle una segunda oportunidad a este sujeto, a Francisco N., quien ayer la asesinó y la destazó. El INEGI, las cifras oficiales del INEGI, por ejemplo, nos dicen que a junio de 2019, y cifras también del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México, en nuestro país, cada estado de la República, cada identidad investiga los delitos de feminicidio como se les da a entender. O sea, cada quien tiene sus reglas. Por ejemplo, en Nuevo León investigan como posible feminicidio el 85% de los casos, pero en Guanajuato solamente el 5% de los casos son investigados como feminicidio. ¿Sí ven la diferencia? ¿No? O sea, en Guanajuato no ven el feminicidio como un problema. No quiere decir que no existan, simplemente no lo atienden como tal. De acuerdo con cifras del INEGI, de enero de 2015 a junio de 2019 se registró la muerte violenta de 14.153 mujeres. El 30% de estos casos, la mujer fue asesinada dentro de su propia casa, un porcentaje que duplica el caso de los hombres. Los códigos penales local y el federal establecen que los homicidios de mujeres que ocurren en un contexto familiar o cometidos por la pareja o una persona cercana son crímenes en los que se aprovecha una condición en la que las víctimas se encuentran por el hecho de ser mujeres. Por eso se debe investigar como feminicidio. ¿Sí? Pero cuando decimos los códigos penales y locales, resulta que no es necesariamente así. Y ahí está la discusión. Entonces, ayer mismo el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, dice, no es que vayamos a quitar el feminicidio, pero sí se tiene que modificar la tipificación del delito para poderlo investigar mejor. O sea, él está en la misma. Y los grupos de defensa de las mujeres, los grupos llamados feministas o las organizaciones no gubernamentales dicen, no, a ver, fiscal, no es por ahí. Lo que tiene que haber es lo que ya existe, echarlo a andar, que funcione, que haya capacitación de equidad de género para ministerios públicos, para agentes ministeriales, para quienes reciben una denuncia como la que presentó Ingrid hace unos meses aquí en la Ciudad de México, que quedó archivada y que no sabemos, porque no sabemos en qué van las investigaciones, por qué razón decidió nuevamente estar con su pareja. Esa es una cosa que probablemente nunca la sepamos o se sepa. Ya verá. El punto es que esa mujer hoy está muerta. Y como Ingrid, miles, no podemos ni siquiera decir decenas o centenas, miles de mujeres. Hay miles de mujeres en este momento que yo estoy platicando con todos ustedes en la radio, en las redes sociales, en internet, que están en riesgo.
de sufrir o una golpiza física o un maltrato de carácter psicológico permanente o ser asesinadas por sus parejas. ¿Sí? Con todo lo que ello implica, con toda la complicación, con toda la complejidad que tiene el fenómeno de la convivencia entre seres humanos y entre parejas, ¿no? Y todo lo que hay de fondo y detrás que no alcanzamos a ver, ni siquiera a dimensionar, ¿cómo es posible que lleguemos a esto, ¿no? A que un hombre o que una mujer se quiten la vida en una discusión. Por hablar de un caso, porque no es el único caso. En fin, este es un enfoque, ¿eh? Este es un enfoque. Hay casos con feminicidios, por ejemplo, casos con el mayor número de feminicidios que no han resuelto, que siguen pendientes. Ahí les va. A ver si le ven ustedes una conexión. Tabasco, sureste, Chiapas, pegadito a Tabasco, Oaxaca, pegadito a Tabasco y a Chiapas. ¿Sí lo ven? Hay una zona, ¿no? Hay un problema regional ahí, ¿sí? Colima y Oaxaca. Y Guanajuato también. Esto es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a la primera pausa y cuando regresemos revisaremos paso a paso los desencuentros y desatinos presidenciales con las mujeres violentadas. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Esto es Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. Este
Este es el 6º programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Los casos de ataques con ácido, asesinatos violentos, desapariciones forzadas se acumularon desde muy temprano en este 2020 en la agenda de un gobierno que se negó sistemáticamente a reconocer el fenómeno. Voy a Oaxaca para ver otro caso desde otra óptica. Allá en Oaxaca, María Elena Ríos, una joven saxofonista, fue atacada con ácido en una suerte de venganza por su expareja, un político y empresario priista llamado Juan Vera Carrizales. Hay hasta el momento 2 personas detenidas allá en Oaxaca por su presunta participación, están las investigaciones en curso, por su presunta participación en el ataque a esta mujer. A María Elena le rociaron ácido en su cuerpo, en su cara y en su cuerpo, a ella y a su mamá. Están lastimadas las 2. María Elena llegó a estar muy grave, a punto de perder la vista. No le ha quedado solamente deformada su cara y su cuerpo marcada por las lesiones del ácido, le ha quedado marcada y destruida su vida. ¿Qué mujer puede seguir adelante con confianza en la vida con un ataque de este tipo? Pero más aún, las autoridades ministeriales en Oaxaca le dieron todo el margen de maniobra a su presunto atacante intelectual, al autor intelectual, a un político priista de Oaxaca, Juan Vera Carrizales, para que se fugara. Está prófugo. Y desde su condición de prófugo, ahora ha desatado una campaña absurda, sucia, a través de las redes sociales, difundiendo audios, imágenes, ¿no?, videos, fotografías de esta mujer de María Elena Ríos. ¿En qué estamos parados? ¿En dónde estamos parados? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el papel del Estado? Allá en Oaxaca, ¿no? ¿En dónde están las mujeres de Oaxaca? Las diputadas de Oaxaca. La presidenta del DIF en Oaxaca, ¿dónde está? ¿Qué tienen que decir de esto? ¿Dónde está el nivel de indignación del tema? Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa matutina, calificó de inaceptable y aborrecible el asesinato de Ingrid Escamilla y aseguró que el responsable de filtrar las fotos de su cadáver va a ser castigado, aun cuando se haya tratado de un error o de una actuación indebida de un servidor público. El presidente dijo que la Secretaría de Gobernación debe investigar la filtración de las fotografías del feminicidio de Ingrid Escamilla. Por otro lado, el presidente insistió que se malinterpretó su postura sobre el tema del feminicidio. Aseguró que está en contra y que ordenó que no se hagan modificaciones para reducir las penas, por lo que se informará todos los días qué se está haciendo para erradicar el delito, aunque reconoció que tiene cautela para evitar decir algo indebido y convertirse en tendencia en redes sociales. Escuchamos. Y esta mañana, mientras el presidente López Obrador en el Palacio Nacional, en la conferencia de prensa, hablaba de este tema, afuera, mujeres encapuchadas, integrantes de grupos feministas, protestaron frente a Palacio Nacional y quemaron un boleto una manta, un documento en grande que semejaba al boleto de la rifa del avión presidencial. Denunciaron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desatiende el problema de la violencia de género y los feminicidios. Este grupo de mujeres leyó además un pronunciamiento, realizaron pintas y quemaron una manta, impresa con el boleto de la rifa del avión presidencial. Esto fue esta mañana frente a Palacio Nacional, aquí en la capital del país. Esta mañana en el Palacio Nacional, aquí en la capital del país, la conferencia de prensa matutina adentro, como todos los días, temprano a las 7 de la mañana, se celebraba en el Salón Tesorería. El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la conferencia de prensa con un informe del despliegue de la Guardia Nacional y la próxima inauguración de cuarteles, pero afuera, un grupo de mujeres iniciaron una jornada que se anuncia será nacional, una jornada nacional de protestas ante el incremento de feminicidios en México
y la exigencia de justicia. En el más reciente caso, el de Ingrid Escamilla, pero otros que se han venido acumulando a lo largo del primer año de gobierno del presidente López Obrador y de este primer mes de enero de 2020. Cuestionado el presidente por las protestas afuera del recinto, comenzó diciendo que no tiene cargo de conciencia porque todos los días atiende el problema de los feminicidios. Negó el presidente que haya malestar social por el tema y acusó a los grupos de poder que se oponen a los cambios de impulsar las manifestaciones. Escuchamos al presidente López Obrador. Entonces sí, el planteamiento de que no nos ocupamos del feminicidio pegaría mucho, pero si todos los días estamos atendiendo el problema, y lo puedo probar, ¿qué problema de conciencia puedo tener? ¿Qué es lo que sucede? Que como pues hay una molestia, no es que haya malestar social. La gente está contenta. El malestar es de los grupos de poder, los grupos de intereses creados que se resisten a los cambios. Para este mediodía siguieron las protestas aquí en la capital del país. Un grupo de mujeres se dirigió a las instalaciones del periódico Reforma en sus oficinas aquí en la Ciudad de México, y para la tarde, a las 6 de la tarde, van a estar frente a las instalaciones de la Organización Editorial Mexicana, la OEM, donde se edita el diario La Prensa, para protestar por la actitud y la postura de estos dos medios de comunicación, en particular que Diario Reforma publica un periódico dedicado a la cobertura de Nota Roja, y La Prensa publica otro periódico también dedicado pues justamente a la prensa, a la Nota Roja, y estas dos publicaciones publicaron, válgase la redundancia, en sus primeras planas fotografías de Ingrid Escamilla, que ha generado tanta molestia. Así que va a haber protestas ahí. También hubo a las 4 de la tarde, está previsto en unas horas más, una congregación frente al Palacio de Bellas Artes en el denominado Antimonumento para exigir justicias por los feminicidios de Dalia Martínez y de Ingrid Escamilla. Esto es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a la segunda pausa y cuando regresemos haremos el recuento de los casos de violencia contra mujeres que marcaron este 2020. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ubícanos como Claro y Directo MX. Continuamos. Están viendo y escuchando el 6º programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Con los efectos de la primera gran movilización nacional de mujeres en el país para protestar por los feminicidios y la violencia de género y la evidencia de que los protocolos de protección son inoperantes, los casos de ataques a mujeres y niñas siguieron sumando. El sábado por la tarde, para ser preciso, habitantes de la comunidad de la colonia Los Reyes en la alcaldía Tláhuac, aquí en la capital de la República Mexicana, notificaron a las autoridades del lamentable hallazgo de una bolsa plástica con restos humanos. Y las alertas se comenzaron a encender cuando la información daba cuenta de que se trataba de los restos sin vida de un menor. En la medida en la que fue realizándose las investigaciones, llegaron las autoridades periciales de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y se logró determinar que efectivamente se trataba de los restos humanos de un menor, de una mujer, para empezar, una pequeña que a la postre pues se sabría se trataba pues efectivamente de una pequeñita que estaba reportada como desaparecida. Así que en la medida de que fueron transcurriendo las horas este fin de semana, del sábado a domingo, se confirmó que se trataba del cuerpo de la pequeña Fátima Cecilia Aldrillet Antón, de 7 años, quien pues apareció muerta con señales de abuso sexual, de violación sexual y con señales de tortura. Su cuerpo en una bolsa de plástico dentro de un costal, en un camino de terracería en la zona, en la colonia Atotolco, en la Ciudad de México, en Tláhuac, al sur de la Ciudad de México. La nota ha sido pues desgarradora porque, insisto, da cuenta de el ambiente que se está viviendo en el país. Contrastó la información del domingo cuando los medios de comunicación estábamos comenzando a dar cuenta de este dato, cuando la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, publicó en sus redes sociales una invitación para que la ciudadanía saliera a caminar en los espacios públicos de la ciudad, como ella lo hacía ayer domingo, al asegurar que caminar en la Ciudad de México a cualquier hora se puede hacer con toda normalidad, como una pues, práctica o como un mensaje de que las cosas están totalmente normales en la capital del país. Las cosas dicen exactamente lo contrario. Así que era de esperarse que regresaran las manifestaciones y sucedió. Esto se escuchaba en la mañana en Palacio Nacional. Pues regresaron las consignas, los gritos, las exigencias de una postura más clara del gobierno y, por supuesto, las pintas a las paredes y a la puerta de Palacio Nacional, aun cuando hubo un operativo policiaco desde muy temprano para evitar que hubiera justamente este tipo de expresiones que son polémicas. Hay quienes las critican y dicen que este tipo de acciones de pintarrajear, de dañar el mobiliario urbano, los monumentos, los edificios, no tiene ningún sentido ni tiene ningún efecto positivo. Por el contrario, y hay quienes opinan que ante la negligencia y la postura del gobierno federal a estos reclamos y ante el incremento pues alarmante de los feminicidios, se tienen que tomar este tipo de medidas. Ya les digo, es una discusión, está polarizada. Por esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina, le atizó al ambiente de polarización con los colectivos feministas que han protestado en las últimas semanas por las olas de feminicidios y violencia en el país.
El jefe del Ejecutivo Federal enfiló su crítica a las consignas de las mujeres y criticó que éstas se opongan a la moralización que él promueve. Hasta el momento los grupos feministas no han reaccionado a lo que dijo el presidente, pero no tarda en que eso suceda y no parece ser justamente una respuesta probablemente la que venga de regreso en los mejores términos. Y ya podemos ir teniendo avisos de lo que para muchas mujeres significa en el fondo esta lucha. Y justamente el tema de empatía, amigos y amigas, en el país quiere decir la capacidad que se tenga para entender cómo la está pasando el otro. Eso es la empatía. La capacidad de entender, de comprender, de tolerar además lo que la otra persona enfrente está tratando de decir y tratando de comunicar porque algo le está sucediendo. Eso es básicamente la empatía, para explicarlo de una manera clara, directa y sencilla y sin tecnicismos. Y vamos a escuchar, y de antemano le pido una disculpa a la audiencia por algunas expresiones que se van a escuchar, pero es la expresión de una mujer, de Yesenia Zamudio, mamá de María de Jesús Jaime Zamudio. María de Jesús Jaime Zamudio, o Marichuy, era una estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Estaba estudiando ingeniería petrolera. En 2016 fue lanzada desde un 5º piso en el edificio donde vivía. En agonía en el hospital, sus familiares, y no la Fiscalía, no la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal entonces, encontraron que la ropa de la joven estaba desgarrada y en sus uñas tenía restos de piel de sus atacantes. Se estima que fueron 3 de sus compañeros y un maestro que le daba clases quienes la lanzaron de su departamento. La joven murió. Primero, el caso fue catalogado como un suicidio. Y la pelea férrea de su mamá obligó a que la Fiscalía, entonces Procuraduría de Justicia aquí en el Distrito Federal, reclasificara el delito y lo calificó como homicidio. Y 3 años después logró en 2019 que se reclasificara como feminicidio. Y continuamos con más información, y es que este lunes en el Estado de México se encontraron 2 cuerpos sin vida de 2 mujeres entre 30 años y 35 años de edad en la colonia Granjas, Ecatepec. Los cuerpos presentaban impactos de bala y tenían el torso descubierto. Únicamente se encontraban cubiertos por una tela de color negro. Vecinos de la zona señalan que no son vecinas de la colonia, por lo que aún se desconoce la identidad de las víctimas. Por su parte, Fernando Vilchis, alcalde de dicho municipio, señaló que participan en las reuniones del C5 junto con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Asimismo, mientras eran reportados los hechos, el gobernador del Estado de México se tomaba la foto en la escuela primaria Rosario Castellanos, en donde se realizó la conmemoración del aniversario de la bandera y entregó las nuevas instalaciones del recinto escolar. El Estado de México, como ya le hemos informado, es considerado históricamente la entidad más peligrosa para las mujeres en el país. Tan solo en el mes de enero se cometieron en esta entidad 5 feminicidios y al cierre del 2019 se contabilizaron 122 feminicidios, colocando al Estado como el segundo más violento para las mujeres. En la lista de las 35 ciudades donde más se registran feminicidios, las entidades del Estado de México enlistadas son en el número 13, Toluca, en el número 18, Chimalhuacán, en el 23, Ecatepec, en el 24, Ixtapaluca y en el número 33, Naucalpan de Juárez. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió nuevamente al paso de los cuestionamientos por la postura de su gobierno ante las protestas de grupos feministas y ante la convocatoria al paro nacional de mujeres convocado para el próximo 9 de marzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que él o su gobierno sea machista. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este 6º programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX.
Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Súmate a nuestra comunidad en WhatsApp. Añádenos como contacto al 5565 250785. Continuamos. La violencia en contra de las mujeres tuvo este 2020 un marcado crecimiento en la Ciudad de México y en el Estado de México. Pero desafortunadamente el fenómeno se agudizó en otras entidades, donde a pesar de la presión social por el clima violento, las autoridades confirmaban que la realidad superaba todos los discursos. Voy a Morelos. Allá, estudiantes del Centro Morelense de las Artes, el CEMA, denunciaron esta semana incidentes de acoso, además de inseguridad que están padeciendo la comunidad estudiantil allá en Cuernavaca. Pero los estudiantes y las estudiantes del Centro Morelense de las Artes fueron contundentes. Denunciaron a los profesores Enrique Torres Agatón, Lenin Rojo y Christopher Avilés, los dos primeros de artes visuales y el último de música. Están acusados de hostigamiento, depredación sexual, hostigamiento homofóbico y transfóbico. Así se lo pusieron a las autoridades. La rectora de la institución, Leticia Martínez, dijo que derivado de las denuncias los profesores van a ser dados de baja de inmediato del instituto. Los estudiantes están atentos a que las autoridades respondan asertiva y efectivamente sobre este tema. Esto en Morelos. En Oaxaca, un grupo de alumnas del plantel 39 del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, en la comunidad del Nazareno Etla, denunciaron a 11 profesores por actos de acoso sexual
entre ellos y el principal, al de informática, que fue sacado de la escuela por policías. Los directivos del colegio señalan que los profesores denunciados ya fueron cesados y emitieron un comunicado oficial en el que señalan que va a continuar la política de cero tolerancia a la violencia de géneros. En Michoacán, alumnas de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la Facultad Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo colocaron un tendedero de acoso en el acceso a la escuela, como una señal de protesta ante la misoginia y el acoso sexual que vive la institución y el internado. Pero un profesor que llegó a la escuela, identificado como el doctor Alcocer, pues no le pareció la manifestación de las jóvenes y les arrancó sus protestas. El fenómeno no es privativo de las escuelas públicas, también en las privadas hay expresiones. Estudiantes de la preparatoria Universidad La Salle de la Condesa, aquí en la Ciudad de México, se expresaron a través de este tendedero de acoso que está convirtiéndose pues en una expresión como una onda expansiva que va a lo más profundo de las escuelas y donde las mujeres han encontrado un espacio para expresar lo que por mucho tiempo no se ha expresado, lo cual no quiere decir que no haya o esté sucediendo. De manera anónima, a través de cartelones, las alumnas denuncian casos de acoso y violencia sexual a los que se enfrentan por parte de sus compañeros y de sus profesores, con nombre y apellido, con expresiones concretas de algunas, formas de comunicarse, de decir, de expresar, ¿no? Qué se piensa o qué se siente respecto a una mujer, pues ellas lo han expresado y lo han puesto así. Y lo han visibilizado de esta manera. Esto es en la Ciudad de México. En Chiapas también hubo un tendedero de acoso. Allá estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Facultad de Medicina, realizaron sus denuncias. Calificaron su manifestación como ofrecer 10 de calificación a cambio de sexo o discriminar a alumnas por ser mujeres. Esta denuncia en las facultades de medicina se ha convertido para las estudiantes a medicina un tema, Esta consigna de que por ser mujeres pues no podrían o no tendrían por qué estar estudiando medicina. En Tampico, en Tamaulipas, estudiantes de la preparatoria de la Universidad del Noreste denunciaron también a 3 profesores por acoso sexual. Se manifestaron desde el pasado lunes en el plantel y una de las estudiantes se ha viralizado en las redes sociales, en donde se ve y se le escucha enfrentar de manera directa a un profesor de materia de historia, quien ha sido señalado como un auténtico acosador en la escuela. Además de otros profesores en la misma Universidad del Noreste, allá en Tampico, Tamaulipas, han sido enfrentados. Y esto, insisto, comienza a multiplicarse por todo el país. Los tendederos de acoso y estas confrontaciones directas en las que se evidencia el valor en el que las jóvenes han decidido no volver a guardar silencio. Para entender el tamaño del fenómeno y cómo se ha venido visibilizando en un asunto que ya les digo, pues no, en otro tiempo era guardado, silenciado, ha trascendido que el jugador ecuatoriano de las Águilas del América, Renato Ibarra, fue detenido en su domicilio y presentado en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. Está acusado de violencia familiar y lesiones a su esposa Lucely Chalá, que está embarazada. Fue trasladada a un hospital al sur de la Ciudad de México para ser atendida y descartar un probable aborto. Pero en otro tiempo, pues improbable, ¿no?, que una figura pública, un jugador de fútbol, fuera detenido, menos si era del América o de cualquier otro equipo, pues para no entrar aquí en otros asuntos. Pero hay intereses. Esto no puede ser más. No está siendo más. Y qué bueno. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este 6º programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hoy estamos revisando el archivo histórico de las noticias más importantes que escribieron la historia de este 2020 que está terminando. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Visita www.claroydirectomx.com y mantente informado todo el tiempo. Regresamos. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, en México, grupos feministas y colectivos encabezaron una de las manifestaciones a nivel nacional más significativas. Un día sin nosotras se convirtió en el mensaje más claro de inconformidad hacia la respuesta gubernamental por la creciente violencia. Comenzaron las actividades, de hecho, un día anterior. El sábado 7 de marzo amanecimos en el país con dos imágenes pues verdaderamente conmovedoras, impactantes. Primero en Guadalajara, Jalisco, la monumental y muy emblemática glorieta de la Minerva, que es un punto de encuentro y significativo en Guadalajara, amaneció teñida de rojo en sus aguas, lo mismo que la Diana Cazadora aquí en la avenida Reforma, en la capital de la República Mexicana. Activistas tiñeron de rojo el agua de las fuentes. Y bueno, pues esto fue una imagen que le dio la vuelta al mundo el fin de semana y que anunciaba pues la movilización para el día de ayer, que finalmente sucedió. Aquí también en la capital del país, y esta fue otra de las vertientes de las manifestaciones, reapareció el llamado grupo, el Bloque Negro, o este grupo de mujeres encapuchadas, vestidas de negro, que son autodenominadas como las anarquistas y que pues han estado presentes en otras movilizaciones de protesta de las mujeres, sobre todo en la capital de la República Mexicana. Están muy focalizadas aquí en la Ciudad de México. Tienen mucha similitud, la vestimenta y el estilo de manifestación de estos grupos con los recientes grupos también que han tenido presencia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues es, digamos, un estilo disruptivo, es un estilo agresivo, están embosadas, van cubiertas del rostro, cubiertas o cubiertos, como van cubiertos, pues no sabemos, ¿verdad? Pero en general lo que ayer se identificó es que son mujeres, llevan aerosoles, ayer llevaban para hacer pintas, derriban las vallas, pintan las paredes y lo que tienen enfrente lo pintan. Y ayer particularmente hubo dos momentos muy muy delicados casi al final de la manifestación, porque estuvieron muy focalizados lo que este grupo encabezó ayer o realizó ayer. El momento en el que pues se manifestaron frente a Palacio Nacional, y cuando había momento, digamos, de tensión frente a la policía, que eran principalmente mujeres policías quienes llevaron ayer a cabo el cerco de protección al edificio de Palacio Nacional, una mujer de estas llamadas del Bloque Negro, vestida de negro, con una bomba molotov, la lanzó sobre sus compañeras, digamos, de movimiento, ¿no? Había básicamente periodistas, mujeres, fotoperiodistas y gente que se estaba manifestando junto con el cordón policiaco. Resultaron por lo menos 4 mujeres quemadas. La reportera, la fotoperiodista del periódico El Universal, resultó con quemaduras de 2º grado en su cuerpo. Y bueno, esta es otra de las expresiones que ayer se han registrado aquí en la Ciudad de México. Es otra de las vertientes y pues habla del tono. Ya este lunes, un día después de la gran manifestación, esta enorme manifestación histórica de mujeres en el país, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reanuda sus actividades esta mañana en la capital del país y desde Palacio Nacional reacciona, insiste sobre el movimiento feminista. Dice: hay dos vertientes, la de las mujeres que luchan por sus derechos y la de los conservadores que quieren derrocar su gobierno. Este movimiento tiene varias aristas. Es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia, en contra de los feminicidios. Pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra,
y lo que quieren es que fracase el gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la cuarta transformación de la vida pública del país. Un día después de la histórica movilización de mujeres, el 8 de marzo, domingo 8 de marzo, que tomaron las calles de todo el país en el marco del Día Internacional de la Mujer, el país conoció ayer, lunes 9 de marzo, una nueva faceta del movimiento feminista. A pesar de toda la guerra de descalificaciones que enfrentaron las convocantes y organizadoras de Un Día Sin Nosotras, el eco de su llamado llegó a todos los rincones del país y millones de mujeres ayer suspendieron sus actividades cotidianas. El efecto fue impactante. En las grandes ciudades fue más visible. Las calles lucieron como un 25 de diciembre o como un 1 de enero, unos cuantos automóviles circulando, escuelas cerradas, oficinas vacías, salones de clases solitarios. Más allá de las estimaciones sobre el número de mujeres que hicieron paro, el objetivo central del movimiento comenzó a dar resultados inmediatamente. El mundo volteó la mirada ayer a México. Las mujeres tomaron la batuta para encauzar el desconcierto y el enojo creciente de un sector de la sociedad que no encuentra en el gobierno y en sus instituciones eco a sus preocupaciones y problemas. La cotidianidad se vio abruptamente interrumpida. Los hombres tuvimos dificultades hasta para comprar un boleto en el metro. Las afectaciones económicas, aún no cuantificadas, fueron evidentes ante la paralización de la actividad económica por la ausencia del poderoso motor femenino, tan devaluado en la concepción masculina en México y peor aún tan agredida en la vorágine de violencia desbordada que afecta al país. En lo que pudo haber sido probablemente la última oportunidad para el régimen, para el gobierno, no se aprovechó. Pero sin duda, después del 8 de marzo y de ayer, 9 de marzo, Un Día Sin Nosotras, México se ha incorporado a una verdadera y auténtica etapa de transformación de la relación con las mujeres y hacia las mujeres. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este sexto programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. No se vayan. Al volver, cerraremos esta emisión especial sobre los feminicidios en México. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. Estamos ya en la recta final de este sexto programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Ni siquiera la Jornada Nacional de Movilizaciones de Protesta contra la Violencia en contra de las Mujeres detuvo la oleada de agresiones. Quienes no respetaron la vida de las mujeres fueron los delincuentes, gentes que tienen la vida completamente torcida, que tienen distorsionada su condición humana, no se puede entender de otra manera, porque en pleno me queda claro que no tienen la mínima conciencia de la importancia de la fecha, etcétera, y de las condiciones en las que estamos. La madrugada de este domingo fue asesinada Nadia, de 23 años, alumna de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana en León. La asesinaron, la acribillaron en su coche en Salamanca, Guanajuato. De acuerdo a medios locales, fue alrededor de las 2:25 de la madrugada del domingo en un camino a la localidad La Ordeña, en la colonia Lomas del Prado. El cuerpo de Nadia quedó con varios impactos de arma de fuego al interior de su automóvil color gris. Esto fue en Salamanca. El mismo sábado 7 de marzo, un día antes, al menos otras 2 mujeres sin vida fueron encontradas, una en León y otra en Apaseo el Alto. Todavía no hay mayor datos de quiénes se trataban. Esto es en Guanajuato, 3 feminicidios en el fin de semana en Guanajuato. En Michoacán, una mujer fue víctima de feminicidio en el municipio de José Sixtos Verduzco, al norte de Michoacán, mientras miles de mujeres marchaban en la capital, en Morelia. Su cuerpo fue hallado en un camino de terracería, presentaba lesiones por varios disparos de armas de fuego. En Veracruz, en Boca del Río, una jovencita de 16 años estaba embarazada, fue asesinada en la colonia Venustiano Carranza, donde unos sujetos abrieron fuego en contra de la joven. Iban a bordo de una moto, la acribillaron, le quitaron ahí la vida en la plena calle. En Coahuila, en Torreón, el cuerpo de una mujer fue localizado en la colonia Mairán, en un terreno baldío en el cruce de la calle Química y avenida Gómez Morín. El cuerpo presentaba heridas y golpes en diferentes partes de su cuerpo. En la Ciudad de México, aquí en la capital del país, el cadáver de Angélica María fue localizado la madrugada de este domingo con signos de violencia física y violencia sexual a bordo de su auto en el sur de la ciudad, en la zona de Coapa. En la delegación Tlalpan, en la alcaldía Tlalpan, las autoridades indagan a su expareja como el principal sospechoso de este feminicidio. Nada más para tener el dato así en resumen, solo este fin de semana reportados, estos feminicidios que les acabo de contar en el país. Llegamos así al final de este sexto programa del resumen anual de noticias. Mañana continuaremos aquí con el penoso recuento de estos casos de violencia en contra de las mujeres y analizaremos también las respuestas que en este tortuoso camino han ofrecido las distintas autoridades involucradas. A nombre de todo el equipo, gracias. Los esperamos mañana, aquí en Claro Directo MX. Claro y Directo MX.com y Radio Independiente de México presentaron Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta, donde la noticia es tu opinión. Nos vemos y escuchamos en la próxima transmisión de Claro y Directo en vivo, Derechos Reservados 2019.